Estamos en el segmento de política internacional y ya estamos con nuestro invitado, como todos los martes, con Sergio Guzmán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo, Ana Paula? Bien, todo muy bien. Bueno, gracias por estar. Tema Dígame usted. que tenemos Lampedusa, la peor crisis migratoria en años. Sí. Vamos a como empezar a desglosar. A ver, Lampedusa. Sí. ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado? Yo ya lo he visto. Ah, muy bien. Ya lo he estudiado. Se ha hecho la tarea, los Hay deberes. que ubicar geográficamente en un mapa dónde está. Sí. ¿De qué hablamos? Lampedusa es una isla Sí. que geográficamente, digamos, está más cerca de África. Sí. Esto es Túnez. Pero política y formalmente depende y forma parte de Italia, ¿sí? Pero fíjate que geográficamente está un poco más de 100 kilómetros de la costa africana, motivo por el cual esta isla se transforma en el primer paso previo al ingreso a Europa de todas las corrientes migratorias que provienen de África. ¿Sí? Entonces un paso obligado y es un punto estratégico. Aunque poca si distancia, bien, ¿no? Sí, totalmente, como te decía, un poco más de 100 kilómetros de la costa africana y mirá, más de 200 de la costa de Italia, de Sicilia, que forma parte de todo este archipiélago de islas que conforman, como decíamos, el primer paso previo a el ingreso a Europa. Y es un punto crucial, ¿por qué? Porque esta isla, mira, tiene una extensión geográfica de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos dimensión, la ciudad de San Juan, nosotros acá tenemos 28.000 kilómetros cuadrados. Es decir, esto es más o menos aproximadamente como el anillo de la circunvalación. Ahí viven 6.000 personas. Lo que sucede es que en 72 horas han arribado de todas estas costas 10.000 personas. O sea que ya son 16. Han superado enormemente la capacidad de infraestructura sanitaria, de todo tipo de proveer alimentos que tiene la isla. Es más, tiene un campo de refugiados que tiene una capacidad para 400 personas. Ese campo ha tenido en este último fin de semana 1.500 personas. Es decir, porque rápidamente lo que intentan es irlo rotando. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que en estas últimas horas, a raíz de todo este desborde que ha sufrido este lugar, ha recibido la visita de la titular de la Unión Europea, que es una señora que se llama Ursula von der Leyen, y la titular del gobierno italiano, que es otra señora que se llama Marta Meloni. Sí, hemos hablado de ella. Giorgia Meloni. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que va a suceder? Entre ellas dos, para decirlo en términos de café, hay pica. ¿Por qué? Porque Meloni le reclama a von der Leyen un plan de asistencia que le ayude a contener todo este tipo de situación. ¿Ves? Este es el muelle y ahí es donde han llegado todas estas personas, intentan rápidamente que vayan transitando. ¿Por qué? Porque hay una ola de calor, ahí se intenta refrescar a las personas, hay una ola de calor, hay una situación económica, social, sumamente grave. ¿Por qué? Porque esto responde a algo que se haya agudizado esto en estos días. Han sucedido dos acontecimientos naturales sumamente graves. Uno es que hace un par de semanas ha sucedido el terremoto en Marruecos. Y el otro, en la costa que veíamos acá abajo, ha sucedido el terremoto, un tornado en Libia. Un tornado en Libia, una cosa que no es absolutamente para nada común. Esto es producto del cambio climático. Entonces, todo esto ha precipitado y acelerado aún más toda esta corriente de gente que se está acercando hacia Lampedusa. Entonces, en este contexto es que estas dos señoras han visitado Lampedusa más bien en un acto de escenificación, en un acto lo digamos de café, en un acto de careteo. Han ido a hacer esto porque pocas soluciones han brindado. Eso te iba a preguntar, ¿qué soluciones pueden haber en este contexto, ¿no? Y teniendo en cuenta que probablemente sigan llegando personas desde el África. Van a seguir. Esto Entonces, es una crisis que ya viene desde hace... Que viene de años y que, bueno, se va agudizando con el paso del tiempo. El Papa Francisco hace 10 años estuvo en esta isla en donde precisamente ya había advertido de toda esta situación y que la situación se iba a seguir agudizando. Existen dos puntos de vista. Existe el punto de vista de la Unión Europea, que es el que expresa von der Leyen, y dice que lo que hay que hacer con todas estas personas es irla redistribuyendo equitativamente, como si fuesen una carga, entre los distintos países de Europa, y que cada uno de los países vaya equilibrando administrativamente o demográficamente a ver de qué manera los van a ir incorporando. ¿Sí? Este es uno. Lo que no está diciendo von der Leyen es que países como Francia, como Alemania, ella es alemana,
como Inglaterra, por ejemplo, han cerrado directamente sus fronteras al ingreso de esto. Entonces son los países que geográficamente limitan más cerca, son los que con África, son los que tienen una consecuencia y los que sufren un impacto mayor de esta cuestión social. Ahora bien, esa es la cuestión o el posicionamiento por parte de la Unión Europea. El posicionamiento de Italia, que es concretamente el de Meloni, ella dice que directamente no quiere ningún tipo de redistribución. Lo que quiere es que directamente se le impida la salida desde África a todas estas personas. Es decir, no es que haya quiere cerrar ella la frontera para que no ingresen, sino para que no salgan. Directamente, es decir, no es que haya que gestionar la llegada, sino es que directamente hay que impedir la salida de ellos, ¿sí? Es decir, para que nosotros no tengamos este problema acá, es que ellos directamente no deben salir de África. Y para ellos no quedar, digamos, como los malos de la película que no los quieren recibir. Pero todos sabemos que en este caso lo son. Además, entre ellas, como decía, hay una situación de bastante tensión, porque una lo que quiere es tratar de equiparar políticamente esto como es la Unión Europea, y en el caso de Italia, que está padeciendo, entre muchas comillas, que se entienda esta expresión, la situación es que directamente dice, no quiero que arriben esta, porque mira, en el lapso de 15 meses, un poco más de un año para cerrar, hacerlo un número redondo, de 60.000, 62.000, que aproximadamente han sido la corriente migratoria, las personas que han ingresado a Europa durante el 2022, en lo que va del 23, todavía recién vamos promediando septiembre, van 127.000 personas que han arribado. Registradas, sin contar las que no han sido registradas y las personas que han fallecido en el Mediterráneo. Claro. Es una verdadera tragedia. Lo que sucede con las corrientes migratorias en Europa es una verdadera tragedia. Pero esto también responde a la culpa, y digo culpa, no responsabilidad, por parte de las potencias europeas de no hacerse cargo de una situación que llevan expoliando siglos, explotando, extrayendo, haciendo una situación de expolio directamente en las naciones africanas, y que ahora nos encontramos con esta situación. Claro. Ahora es geográfica, pero ha sido política, de persecuciones religiosas, situación económica, la situación política que habíamos visto con los golpes de Estado. Productiva, digo, de lo que ellos tienen y que Europa va a extraer también de sus recursos naturales, por ejemplo. Pero totalmente. Francia, sin ir más lejos, sigue intentando influir en las naciones del África subsahariana, cual si esto fuera el siglo XIX y la época de los imperios. Ese es el vicepresidente Matteo Salvini de Italia, que está ahí tratando de poner aguas y paños a toda esta situación. Pero las potencias europeas siguen en una clara actitud sumamente egoísta y de desentendimiento. Algunos de los países de Europa o tal vez de otro país, pregunto, ¿tienen algunas como políticas públicas o decisiones políticas en relación a las migraciones? Sí, desde luego que sí tienen, pero siempre y cuando hacen una especie de... son racistas. Esto como punto de partida, y me hago recargo de esto. Sí, el racismo está fuertemente impregnado en este tipo de sociedades, pero lo que hacen ellos es un racismo selectivo. ¿Por qué? Porque en tanto tengan alguna especie de aporte científico o tengan alguna destreza deportiva, por ejemplo, los ves claramente en sus selecciones de fútbol, lo que ha sido el ejemplo más temprano y más reciente ahora. Mientras tengan algún talento o alguna destreza que puedan llegar a desarrollar, se los incorpora. Pero sí tienen políticas, sí hay latinos, pero son bastante rigurosas, muy restrictivas y, por cierto, bastante selectivas al respecto también. Porque esta gente, en tanto no tiene un aporte material al sistema capital como tal en Europa, es motivo de descarte. Es más, en el caso de Inglaterra, ellos han hecho convenio con naciones africanas para directamente deportarlos y que esas naciones hagan las veces de cesto de residuos. Por Dios que se entienda cómo digo esto. Pero esta es la situación. Este es el centro de refugiados que te decía recién y ya está desbordado todo, está desbordado. Mira, curiosamente, un dato más, si me permites, Ana Paula, y con esto te prometo que cierro. El muelle, ese que veíamos recién, se llama Muelle Favaloro. Favaloro
por nuestro René Favaloro acá. Ese muelle donde Sí. ves todo ahí, están las barcazas, se llama muelle porque Favaloro era de origen siciliano. Y en ese conjunto de islas, en Sicilia, en Lampedusa, en Salina, todas estas islas, lo que hay plazas, monumentos, espacios, que todos están dedicados a René Favaloro. Esto me hace pensar en otra cosa, pensar que en San Juan tenemos una escuela que se llama Walt Disney. Es decir, por ahí las cuestiones de la pertenencia y demás, te vas dando cuenta que muchas veces los argentinos o nuestros argentinos son más reconocidos en otros lugares del mundo y acá nos pasamos reconociendo a otro tipo de personajes. Gracias. No, por como favor, siempre, gracias Sergio. a vos.